800 años después de la muerte de Francisco, la pregunta es ¿por qué atrae? ¿Por qué sigue atrayendo? Cada uno de nosotros dijo un motivo, algo. Digamos que no es una pregunta nueva, porque hay un episodio en Las Florecillas donde el hermano Maceo, no lo vamos a leer, es un poco largo, va a quedar el material para que ustedes lo puedan después a lo mejor seguir leyendo. Un episodio donde el hermano Maceo le dice: ¿pero por qué a ti, Francisco? ¿Por qué todo el mundo va detrás? ¿Por qué todo el mundo te busca? No sos lindo, no hablas bien, no va como el prototipo de lo que sería atractivo para el mundo, digamos. Entonces, ¿por qué atrae? Y Francisco le responde algo así: ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Quieres saber por qué a ti? ¿Por qué todo el mundo va detrás de ti y no parece sino que todos pugnan por verte y obedecerte? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? El que esto me viene dado de los ojos de Dios Altísimo, que miran a todas partes a buenos y malos. Esos ojos santísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me escogió a mí para confundir la nobleza, la grandeza y la fortaleza y la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de él, no de criatura alguna, proviene toda virtud, todo bien, y nadie puede gloriarse en su presencia, sino quien se gloríe en el Señor. Esta respuesta, no sabemos si es histórica o no, en realidad parecería un poco, pero da cuenta de que en el fondo el motivo no es que Francisco tenía algo como una cualidad especial, sino que Dios lo eligió para una misión, para una obra, y no encontró miseria más grande para elegir que esa miseria, para que se note, para que quede patente, para que sea evidente que era algo de la gracia de Dios y no algo que se le puede atribuir a su personalidad, a su capacidad, a su inteligencia, a su belleza. Es interesante esta perspectiva, ¿no? Porque nos conecta con la gracia de Dios, con la obra de Dios en la debilidad, en la miseria. Y yo creo que una de las respuestas es ¿por qué conecta tanto? Porque no está lejos, porque es un pecador más, podríamos decir, ¿no? Porque es frágil, porque Francisco titubea, porque no es que las tiene todas 100% seguras, no, porque va adelante y atrás. Por eso es cercano, tal vez. Porque no es un santo, digo yo, superhéroe, que tiene el poder, digamos. No, al contrario, es tan humilde, es tan mano a mano con nosotros, de alguna manera. Podemos hacer las cuentas y podemos tener una amistad, y por eso lo sentimos, tal vez por eso, entre otras cosas, lo sentimos cercano. Sentimos que conecta con nuestro andar de a pie, con nuestro barro de todos los días. Hay una conexión. Y pienso que es una sensación que eso trasciende los límites, las culturas. Algunas culturas son de una manera, otras son de otra, y siempre está como lo mismo, ¿verdad? Algo muy humano, muy humano. Como que San Francisco no nos suena como aureola, ¿verdad? Nos suena como a tierra, es como terráqueo como nosotros. Podemos compartir muchas de sus debilidades, muchos de sus pecados, pero la gracia de Dios es lo que cuenta en él. La gracia de Dios en él, no su virtud personal, no su heroísmo. Bien, bueno, con esto de la conexión, un poco para cerrar ese primer momento, vamos a abordar en estas charlas la herencia de Francisco por escrito. A uno hoy día le parece que escribir es una cosa obvia.
Hace 800 años escribir era todo un operativo cultural. No cualquiera escribía. No cualquiera sabía escribir primero, la mayoría de la gente no. Y no cualquiera se le ocurría que tenía que dejar por escrito. Tenemos santos muy grandes contemporáneos a Francisco que escribieron poquísimo y por ahí tenían un nivel cultural mucho mayor. Por ejemplo, Santo Domingo. Hay unas pocas cartas escritas por Santo Domingo. Eran fundadores de dos órdenes paralelas prácticamente, ¿no? Y Francisco, con su ignorancia, con su no ser un hombre culto, sin embargo dejó mucho por escrito. Y sobre todo al final de su vida quiso dejar por escrito unas palabras. Y aquí sintonizamos con algo que lo vamos a ir viendo, como que había una intuición de que la palabra es importante, que hay que nombrar las cosas. Y por eso la palabra tiene un poder. Algo que hoy día los psicólogos te lo dicen, digamos, 800 años después, el poder de la palabra, ¿verdad? El poder, la importancia de nombrar las cosas y de que ese nombre sea atinado, apropiado, que no sea vago, digamos, ¿no? Francisco fue creciendo en esta conciencia de la importancia de nombrar, de ponerle nombre, un poco como Dios en la creación del mundo. ¿Qué hace Dios? Le va poniendo nombre y llama a la existencia, a las cosas, nombrándolas. Eso va diciendo entonces cómo en toda nuestra tradición judeocristiana tiene tanta importancia la palabra. A pesar de que hoy día la palabra está como tan bastardeada porque hablamos demasiado y mucho, ¿no? En la época de Francisco era menos la palabra, tal vez. Había menos palabras. Y él descubrió la importancia de las palabras. Lo decisivo de las palabras, que te pueden hacer bien, que te pueden hacer mal. Y cómo la palabra puede ser una bendición, a veces es una maldición. Pero ¿cómo puede ser una bendición para los otros? En el momento del final de la vida, quiso dejar unas palabras como bendición. Uno dice, claro, en el momento final de la vida uno elige ya las palabras que son como la síntesis, digamos, ¿no? Como los tesoros que querés legar. Francisco no tenía bienes para decir, te voy a dejar esto a vos y te voy a dejar el otro a vos. Los hábitos andan por ahí, remendados algunos, pero digamos que no era ese sentido del testamento, ¿no? Sino de dejar que era el valor de esas palabras que encierran, por supuesto, una experiencia, que encierran, por supuesto, una riqueza. Su riqueza quiso estar encerrada, transmitida en estas palabras. Hay una narración que se llama Leyenda de Perusa o Compilatio Asicensis, que es un relato. Se juntaron distintos relatos después de la muerte de Francisco, pero este es un relato especialmente significativo porque dice que estando en Siena, curándose de su enfermedad, en Siena era una ciudad-estado, como eran aquellos, muy potente, culturalmente muy rica, donde había buenos médicos, donde había terapias. Entonces lo convencieron de que en su estado delicado de salud viajara hasta Siena, lo que significaba viajar. Y viajar, como dice la regla, no se podía utilizar el caballo, había que viajar en mula o a pie. Entonces se demoraba muchísimo para poder llegar a Siena. Allí entonces él, obedeciendo un poco lo que los hermanos y los ministros le indicaban a Francisco, se dejó someter, digamos, a las terapias, que por otro, entre paréntesis, no lo ayudaron para nada. Al contrario, parece que todas las terapias aumentaron los dolores, así que cuidémonos de caer en manos de los médicos. Pero bueno, la cosa fue, estando en Siena se agravó. Estando en Siena empezó a vomitar, entonces ya vio como vecina la muerte, ¿verdad? Sabemos que él
cantó a la hermana muerte. Ya estaba preparado, digamos, para este momento final. Se fue preparando ya los últimos pasos, ya estaba cantando a todas las criaturas, reconciliado con todo. Bueno, le faltaba darle la bienvenida a esta última criatura, hermana, la muerte. Pero los mismos hermanos le dijeron, bendícenos, Padre, bendice a todos los hermanos que van a venir, que tengamos unas palabras, que tengamos un memorial. Es importante esa palabra que utilizan, un memorial, porque la palabra memorial no es solamente la memoria, ¿no? Es una memoria que actualiza la persona. Es lo que se usa en la liturgia, no el memorial. El pueblo de Israel, es como la tradición del pueblo de Israel, ¿no? El recuerdo de la Pascua, la cena, por ejemplo, familiar que hace Israel, comiendo las verduras amargas, es un memorial. Comer la verdura amarga actualiza aquella Pascua que se vivió miles de años atrás. Déjanos un memorial, le dijeron los hermanos. Entonces, bueno, pidió que un hermano culto viniera, que sabía escribir, principal, ¿no?, para dictarle unas últimas palabras. Entonces este Benito de Piratro, un predicador, un sacerdote, que parece que en esos días le celebraba la misa, Francisco, etc., bueno, agarró entonces un pergamino, porque claro, había que tener tinta, pergamino, no es que anotábamos ahora con una era, por eso digo, todo un operativo cultural, había que tener. El pergamino era cuero de oveja o de lo que fuere, tratado, ¿verdad? Tinta, todo eso era muy costoso, por eso eran los monjes los que tenían todo ese lugar, esas escribanías como para poder hacer las transcripciones. Bueno, fueron consiguiendo un poco así improvisadamente y escribiendo un papelito que se perdió, entre comillas. No sabemos dónde quedó ese papelito. Solo que los testigos reconstruyeron aquello. Bien, este es el pequeño testamento, este testamento de emergencia. Sintiendo que se venía la hermana muerte, dictaba entonces esto: escribe cómo bendigo a mis hermanos, a los que están en la religión. Así se llamaba la orden, no la religión. No es que se habla de la religión católica, sino que la fraternidad, la orden, se le decía también así, religión. A los que están en la religión ahora, pero los que vendrán hasta el fin del mundo. Como a causa de la debilidad y el dolor de la enfermedad no me encuentro con fuerzas para hablar, declaro brevemente mi voluntad a mis hermanos en estas 3 palabras. 3. ¿Cuánto tendrá el diccionario? En aquel momento recién empezaba el italiano, era el cambio del latín al italiano, ¿verdad?, en la época de Francisco. Pero ahora actualmente ya hay 100.000 palabras en la lengua española, por ejemplo, ¿no? Elegir 3. Ya hay todo un discernimiento, ¿no?, para poder tamizar, elegir. En realidad son 3 palabras, 3 consignas, diríamos hoy, ¿no? Son 3 frases, 3 consignas, 3 legados, 3 lemas. Que en señal de recuerdo de mi bendición y mi testamento, se amen siempre mutuamente. Que amen siempre a Nuestra Señora, la Santa Pobreza, y la observen. Que vivan siempre sujetos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, a la hora de tener que resumir, entre todos los aspectos de su vida, entre todo lo que uno puede decir que vivió Francisco, ¿qué cosas son las que querés dejar en legado a tus hermanos? Bueno, estas 3. A, B y C. Amor mutuo, el amor al ideal de la pobreza evangélica y la pertenencia de comunión a la Iglesia. ¡Pum! Ahí está el tesoro de las palabras
uno dice, pero ¿y es eso lo que define la vida de Francisco? ¿No hay otros temas, no hay otras cosas que por ahí son más importantes? Para él, entonces, a este momento límite, lo importante que sus hermanos, al menos los hermanos, tenían que conservar como legado, como bienes, son estos tres. Estamos hablando de abril, mayo de 1226, exactamente en este mes, 800 años. Exactamente. Lo primero que podemos decir del Pequeño Testamento, así se le dice Piccolo Testamento, en el Pequeño Testamento, el Testamento de emergencia, que va siendo después como agrandado, porque en estos meses, cuando ve que no se murió y que se repone un poquito, va a seguir con la idea de un testamento, y va a ser un testamento más largo, que lo vamos a ver en el encuentro que viene. Más largo, ya más pensado, ya más prolijo, además lo fue haciendo en distintas etapas, ya volviendo de Siena hacia Asís, ya el tipo fue pensando, fue dictando, ya fue puliendo la cosa, ¿no? Ya dice, esto era la emergencia. Es como que nos agarran de improviso, como yo hice ahora, a ver, ¿qué te gusta de San Francisco? Y tenés que decir algo. No es que tenés mucho tiempo para pensarlo, tenés que decir lo que ya está en tu corazón, de alguna manera. Lo que ya vos trabajaste y tamizaste, y ahí lo largaste. Así hay que interpretar este Pequeño Testamento. Primero de todo, la necesidad de escribir. Si bien fueron los hermanos que le pidieron, dejanos algo por escrito, esta necesidad fue permanente en la vida de Francisco. Cuando era más joven, él en las iglesias recogía las palabras que muchas veces en los libros litúrgicos estaban desperdigados, sueltos. Decía, recojamos hasta los pedacitos de las palabras, porque no sabemos qué puede contener esa palabra. Entonces, esa idea de que hay que recoger las palabras que están despedrigadas en la experiencia de la vida, en la experiencia de las situaciones, que no hay que dejar que se pierdan las palabras. La palabra como revelación del Señor, no hay que dejar que se pierda, porque contenido en esas palabras sueltas puede estar la palabra del Señor. Entonces es un hermano que le dio importancia en el oficio de la predicación, sabía la importancia de la palabra. Cómo las palabras pueden tocar los corazones. Cómo la palabra, cuando no es tuya, viene del Señor, toca, mueve, ¿verdad? Entonces ese respeto por utilizar el vehículo de tu palabra, digamos, para transmitir una palabra que no es tuya, que viene de otro, que viene de más allá. Entonces, esta idea fue fraguando de, dejar constancia, ponerle palabra. La palabra sabemos que ordena las cosas, ¿verdad? Define. En ese sentido, es una ayuda, también es un límite. Pero cuán necesario es, cuando dejamos todo en el silencio, cuando dejamos todo sobreentendido, cuánto mal a veces hacemos, ¿verdad? Y cuando le ponemos palabra, qué tranquilidad, qué sensación de armonía muchas veces. Pude decirlo, finalmente. A veces demoramos años para decir traumas, situaciones, conflictos, o para decir un te quiero a veces demoramos años. Estamos ahí trabados. Bueno, la importancia de poder decir y de decirlo por escrito para que quede. Ahí está el tesoro, ¿verdad? Entender que decir es también bendecir. Decir es bendecir. Transmitir estas palabras es bendición para los hermanos. Cuando las palabras son del ser, cuando son auténticas, son verdaderas, realmente son una bendición para nosotros, ¿verdad? Cuando le podemos decir a nuestros familiares, a nuestros nietos, a nuestros hijos, palabras auténticas, realmente son un tesoro, son una bendición para la vida. ¿Qué sé yo? Uno a veces se acuerda de chico, palabras que te hicieron bien o que te hicieron mal, que mi abuelo, que mi esto, que mi el otro, que me dijo.
pueda ser tan mal, sos un inservible, no servís para nada, como sí, vos podés. Sí, adelante, qué bien, qué bueno. Y esas palabras un niño las atesora. ¿Cuánto más entonces, como adultos, darle el valor a esas palabras, ¿no? Para recibirlas como bendición, para ofrecerlas también nosotros como bendición. Estas palabras tienen fuerza porque vienen de asumir la fragilidad, la enfermedad, el límite. ¿Se acuerdan del taller del año pasado? La sombra, asumir la sombra. La sombra como parte de la vida. No todo es luz, no todo es luz. La belleza del atardecer, la belleza de las cosas, también es la claridad y la oscuridad. Y asumirlo eso, una persona que siempre buscó la luz y siempre buscó, al final de su vida va asumiendo también las sombras. Y entonces quiere legar palabras de luz sabiendo que detrás hay sombras. Que no hay luz plena, 100%. Y no, también hay sombras. En el horizonte del canto de alabanza, en el horizonte de la bienvenida a la hermana muerta, o sea que ya hay una reconciliación con todo, con todos, ¿verdad? Entonces ya como que Francisco tiene palabras de bendición porque no hay materia pendiente, no hay a quién perdonar, no está pensando, bueno, te perdono todo lo que me hiciste. No. Ya está esa reconciliación con todo, ¿verdad? Hay una sintonía de canto, y entonces estas tres consignas, estas tres palabras, estas declaraciones de intención, de última voluntad, como decimos, ¿no? Realmente la última voluntad es quiero que me entierren, y quiero que recen no sé qué canto, y que hagan no sé qué cosa, o que distribuir mis bienes de tal manera. Francisco en su última voluntad quiere que se conserven estas palabras, que quiere decir que se vivan, que quiere decir que permanezcan vitales, que permanezcan en sus hijos, que permanezcan en los amigos. La primera palabra, ámense. Y acá evidentemente que el evangelio que leímos hoy providencialmente es el evangelio de la misa de hoy, ¿verdad? El testamento de Jesús es el amor. Jesús es el primero que hace un testamento. Después de la última cena, de lavarle los pies, empieza el discurso del testamento de Jesús y les dice el mandamiento nuevo: ámense como yo los amé, así ámense ustedes. Y por eso la primera palabra es el amor mutuo, el amor recíproco, el amor de Jesús, ese mandamiento nuevo. Lo primero que hay que custodiar entonces es el amor recíproco, ¿verdad? Hay muchas cosas que son importantes, muchas. Uno puede decir de la vida de San Francisco, tantas, el abanico de lo que significa ser un cristiano, ¿verdad? Pero sin el amor, nada. Entonces, el tesoro, la primera palabra, amor mutuo. El contexto es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Es el Evangelio de Juan. Pero también las sombras de la polémica que se vivía en la orden en aquel momento. Había muchas tensiones, había muchos que, por querer ser fieles, por querer ser rajatabla el ideal, maldecían a sus hermanos. O sea que se rompía el amor por querer ser un héroe de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, lo primero es el amor. El amor mutuo. El amor recíproco, sabemos que en la clave cristiana se puede construir si Jesús está en el medio. Si es Él el que ama en nosotros. Si no, es muy difícil amar con su amor, ¿verdad? Ese amor que me dice, bueno, tenés que morirte. Y moriste. Y no, yo quiero que se cumplan mis derechos y mi justicia. Bueno, ahí está. No podemos nosotros vivir este amor recíproco si Jesús no está en el medio. Las sombras de la polémica están detrás, en el contexto de esta palabra, ¿no? Que Francisco diga ámense mutuamente, no es así como bueno, una cosa de un buen cristiano debe decirlo,
algo de cortesía o algo de políticamente correcto. No. Realmente había muchas tensiones, muchas polémicas, muchas divisiones internas. Entonces, lo primero que él dice, la primera palabra, hermanos, el tesoro que yo les dejo es ámense, como Jesús. Su sufrimiento personal, del amor y del desamor, y su carne con las llagas, es expresión también de este deseo de amar a pesar de sufrir, ¿verdad? Bueno, segundo, amar siempre a Nuestra Señora la Santa Pobreza y observar. Acá hay una cosa curiosa que es la personificación de la virtud, algo muy típico, medieval, ¿verdad? Y muy típico de Francisco. La virtud es la pobreza evangélica, es el desprendimiento, es el compartir, lo podemos decir con muchos nombres hoy, pero lo típico de Francisco es personificarla. Es una señora, es una dama, y le canta a la dama como un enamorado le canta a su enamorada en las coplas, ¿no? De alguna manera esa personificación de la pobreza está como concentrando el ideal en un ser imaginario que no existe, digamos, ¿no? Amen ese ideal, dicho en otra manera. No solamente que tengan un ideal, esfuércense en el ideal, pongan todo en el ideal, sacrifíquense. No, amen el ideal. Amen esa. De alguna manera, la pobreza evangélica es como la punta de lanza del proyecto evangélico. No es un valor desenganchado de los otros valores. Porque detrás de la pobreza evangélica está la humildad, está el compartir. De nada sirve, lo ha dicho muchas veces, ¿de qué sirve que sea el más radical, austero, desprendido, si viene uno al lado y le ladro y lo muerdo, ¿verdad? Digamos que no sirve de nada. Si no tengo humildad, no va acompañada la pobreza. Por eso él hablaba mucho de la minoridad, o sea, que es la pobreza en un sentido de sencillez, de humildad, de cercanía. Hay todo un abanico de declinación de estos valores, ¿verdad? Pero la pobreza es como la punta de lanza. Es como quien dice, la proa del barco, ¿verdad? La proa que va abriendo el camino del proyecto evangélico. Por eso, amen a la señora pobreza. Hay que amarla. Para el mundo es el mundo que quiere, y quiere tener seguridad, y quiere tener todo resuelto, y la pobreza es otro camino, ¿verdad? Entonces ese vivir sin nada propio, o sea, que los bienes del mundo, las cosas que tenemos, las cosas que usamos, están a nuestra disposición, están a nuestro uso. No estamos nosotros sometidos a las cosas, sino que están para que se cumpla el proyecto de felicidad para todos, ¿verdad? No es que no tenemos que usar de las cosas, hay que bien usar de las cosas. Y esa es la pobreza de Jesús. Algunos dicen, bueno, hubo frailes en la historia y hubo compañeros de Francisco que querían ser más pobres que Jesucristo, más radicales que mismo Jesús, que bueno, que comía y disfrutaba de las cosas, ¿verdad? Querían ser más Juan el Bautista que Jesús, ¿viste? Que comía cucarachas y langostas en el desierto y nada más. Y Jesús lo acusaban de comilón y de borracho, ¿verdad? No es que era un tipo tan austero y usaba de los bienes, compartía de los bienes, ¿verdad? La pobreza es la pobreza de Jesús, la pobreza evangélica, ¿verdad? Bueno, amen esa pobreza, amen ese ideal de vida del Evangelio. En la época de Francisco había muchos movimientos que utilizaban la pobreza como bandera contra la jerarquía, contra los obispos, contra el Papa, contra la Iglesia. Estos que son ricos, estos que mientras el pueblo se muere de hambre están con el oro, con esto cuanto, que no sé qué, bueno. Francisco entonces dice, bueno, amen ese valor de la pobreza. Y junto con eso, vivan siempre sometidos, fieles a la Iglesia, a los prelados, a los clérigos, a la madre Iglesia, ¿no?
a la madre, pensar que la iglesia es como una mamá, que tendrá sus defectos como toda mamá, y sí, nos vamos dando cuenta cuando somos grandes que también nuestra madre no es perfecta, que tiene sus defectos, pero es nuestra madre. La amamos porque es nuestra madre. Bien, la polémica entonces que está detrás, la sombra que está detrás de esta consigna, son todos estos movimientos de crítica, de juzgar, digamos, a la iglesia, de ponerla en la vara, ¿no? Y Francisco dice, no es ese, para nada es el camino. Nuestra madre, en otra parte va a decir, yo no quiero ver pecados en los clérigos, en los obispos, no quiero ver pecados, quiero ver lo que ellos me transmiten, que es al Hijo de Dios. Ellos me predican al Hijo de Dios y me hacen posible celebrar la Eucaristía con el Hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero ver, lo demás no lo quiero ver. No lo quiero ver. Ese sentido de comunión, diríamos en términos de hoy, ¿no? Eclesial, otro de los tesoros que Francisco quiere transmitir. Vemos que de cada palabra hay una sombra por detrás. No es que, no, te doy este tesoro, mira cómo te quiero porque también está el desamor. O sea, te transmito el amor porque está el desamor. La fidelidad a la iglesia, a la comunión, porque está eso que falta, ¿verdad? Hay un contraste, luz y sombra, ¿verdad? Te transmito la palabra porque detrás también hay un desafío. Bien, este es un taller, entonces lo que yo les propongo es que estos estímulos sean para trabajarlos en la semana, para que podamos digerir las palabras densas de Francisco. Entonces, para trabajar esta semana, lo que les voy a pedir también es que los que no estemos en el grupito que ya teníamos de los talleres, que podamos incorporarnos para poder recibir entonces, escuchar bien la canción que escuchamos ahora, Hermano Francisco se llama la canción, y recoger las frases que me resuenen. Un poco en la misma tónica que comenzamos este encuentro, ¿verdad? Hay algo espontáneo que me gusta, pero hay algo tal vez más profundo que sintoniza de San Francisco conmigo. Y por ahí, a través del arte, de la canción, eso sale. No es que lo tengo que pensar tanto, como que conecto desde otro lado, ¿verdad? Me es evidente, a lo mejor a partir del arte, de la música. Les propongo entonces leer detenidamente, entonces les voy a mandar también el texto del Piccolo Testamento, del Pequeño Testamento de Francisco, para poder meditarlo, ¿verdad? En oración. Y acá está la tarea por ahí más fuerte. ¿Qué tal si tratamos de poner también nosotros, sintetizar 3 consignas de mi vida, de la vida de cada uno, que puedan ser bendición para los demás? Piensen en la familia, piensen en los conocidos, piensen en los amigos, piensen en... Si yo tuviera que decir, ponerle nombre a 3 cosas que, como digo, no son méritos personales, sino que yo las viví, se me dio vivirlas como una gracia, como algo hermoso, y esto quisiera transmitirlo. No lo llevo al extremo de pensar si me tuviera que morir mañana mismo. Bueno, simplemente pensar en qué quisiera yo. Es más fácil pensarlo así. Capaz que es más fácil pensarlo así, capaz que es más fácil, no sé. Cada uno se arregla con libertad. Este sería el trabajito para la semana, ¿verdad? Para la semana. Porque la idea del taller entonces es ir construyendo a partir de lo que se me moviliza también en mí. O sea, que el testamento de Francisco de alguna manera sea también mi testamento. Al final de estos encuentros podamos ponerle palabras, ojalá por escrito, tal vez. Qué hermoso sería que fuera también por escrito,
ponerle palabras a la bendición de la que somos portadores, como Abraham, que él era portador de una bendición. Como ese pensamiento que hicimos en el taller el año pasado. Bueno, ¿te acordás que el año pasado hicimos como un epitafio? Era el epitafio. Era en la tumba, ¿qué frase tenías que resumir tu vida? Esa era la frase. Ahora es un poquito más, digamos, ¿no? Claro, no es simplemente una frase para la tumba. Es ya un testamento, ¿verdad? Son 3 consignas, 3 frases que podrían ser una bendición para los demás. Bien, lo dejamos ahí como para irlo trabajando y digeriendo. Te propongo terminar este momentito con una especie de poema, podemos decir, poema, que habla un poco de lo que fuimos recogiendo en esta reflexión. Vamos a acompañarlo con música. No es una oración, pero es algo que nos invita, digamos, conectando también desde, no de las palabras racionales, sino de lo que aluden también las palabras. Palabras de ocaso se llama. Y tenemos el atardecer ahí en el cerro. Feliz quien conquista su pobreza. Y de entre las 100.000 palabras que la convención del idioma ofrece, ha sabido descubrir las 10 o 12 que sincronizan el latido de la vida y son marcapasos del corazón. Un manojo de palabras pronunciadas, recorridas, olidas y revolcadas, amanecidas y anochecidas, translúcidas y opacas, declinadas en sus múltiples acepciones, danzando para narrar el misterio. Palabras llenas de ecos, de música, de historias de camino y de polvo, cargadas de rostros y anécdotas, de cuentos y risas y llantos y gritos. Sufridas palabras de la amargura y gozadas hasta el deleite del cielo. Tanto decir para solo quedarse en un puñado de palabras. Decálogo escrito por el dedo divino en la fragilidad temblorosa de aprendizajes e intentos de vuelo. Esos términos que enlazados dibujan el lema de los motivos, el escudo de los honores y el epitafio de la abreviatura final. Vivimos escribiendo la página que nos juzga y nos salva. Palabras de ocaso, que solo el buen amigo recoge como testamento. Bueno, ojalá seamos buenos amigos de Francisco y recojamos esas palabras suyas de ocaso, ¿verdad? Y a lo mejor nos animamos a ir haciendo nacer las palabras nuestras, esas palabras que tienen peso en el fondo. Todas las demás palabras se las lleva el viento, pero hay palabras que tienen peso en nuestra vida.
Gracias.